Ricardo Cortés en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Qué gusto saludarte. Aquí y Hemos a todo el auditorio que nos escucha. platicado con diversas personas y personajes sobre su sensación tras las elecciones del 2 de junio. Me gustaría escuchar tu lectura. Primero hay que decir, Pamela, que lamentablemente no logramos el objetivo por el que estábamos trabajando todos. De hecho, sociedad y partidos, no logramos que ese entusiasmo que se veía en las calles, que se sentía en las redes, se tradujera en los votos. Y además no logramos que la sociedad, en su mayoría, viera el enorme riesgo de autoritarismo que estamos enfrentando, de retroceso, de populismo. No logramos motivar a la gran mayoría. Y también, lamentablemente, por otro lado, no tuvimos un árbitro electoral que nos ayudara a poner en su lugar al presidente de la República, cancelándole ante la reincidencia las conferencias mañaneras. No tuvimos un árbitro o un tribunal que nos ayudara a evitar el uso desmedido de los recursos públicos desde las precampañas de las corcholatas, con las miles y miles de bardas pintadas y espectaculares que salieron a decir que la gente se había organizado y las había pagado, que separara a los siervos de la nación, que era la estructura electoral de Morena, pero pues solo que es la estructura del gobierno, pagada por el gobierno. Y no se logró tampoco que se tomaran medidas. No pudimos tener medidas que garantizaran que en algunas regiones del país, que claramente anticipamos y formalmente lo hicimos, de que no intervinieran los grupos delictivos. Resultado de esta elección, pues una elección en donde por amplio margen gana la candidata oficial, pero donde claramente nunca hubo cancha pareja, y fue una elección de Estado, y por ello es que en Acción Nacional definimos no dejarla pasar sin una impugnación que demuestre nuestra no validación de un proceso electoral que viola la Constitución y la ley electoral. Marco, entiendo lo que argumentas y me parece válido muchas de las quejas, pero el tamaño del triunfo de Claudia obliga, y de Morena en general, obligaría a una autocrítica más importante de lo que el partido no supo escuchar. A voltearlo a ver tras estos resultados, ¿fue un error haber ido en la alianza con el PRI? ¿Qué más fue un error? Mira, yo lo que te diría es que no supimos cómo quitarle la etiqueta a nuestra candidata de ser la del PRIAN, porque ella no era la candidata del PRIAN, ella era la candidata de la sociedad. Los partidos abrimos ese registro y postulamos a quienes nos pedían. Obviamente, pues ella era parte del grupo parlamentario en el Senado, ya había sido alcaldesa. O sea, ella es una mujer que claramente está vinculada al PAN, pero quien nos la pedía era la sociedad. Y nosotros, escuchando a la sociedad, fue que la propusimos, porque además había otras voces que proponían o que querían otros liderazgos, pero nosotros veíamos que el que podía generar esa convicción, ese arrastre de la sociedad, era a quien propusimos. Y tengo la convicción además que era la propuesta correcta que teníamos que hacer, pero que no logramos quitarle esa etiqueta que puso el gobierno de que fuera la candidata del PRIAN, porque ahí lo que buscaban obviamente era trasladarle los negativos y quitarle esa parte de su sociedad, de su espontaneidad, que también fue lo que en un inicio la catapultó para que fuera la candidata. Oye, ¿sí regañaste a Xóchitl por felicitar a Claudia? Yo lo que creo, no, por supuesto que regaño nunca. Yo más bien lo que dijo es con claridad y firmeza. Cuando tú vas a una pelea de box y hay reglas claras, del cinturón para arriba, pero te agarran a patadas y a batazos, no felicitas a quien te noqueó, porque no respetó la regla.
En todo caso puedes reconocer, pero nunca felicitar. Y esa fue mi posición clara de que no es digno, que no es correcto felicitar cuando hay un atropello electoral, cuando fue una elección de Estado. Y por eso es que ya en el texto que se leyó posteriormente, la petición mía, ya no decía felicitar, ya decía se reconoce que El triunfo. no el triunfo, no, ni siquiera fue eso. Lo que se decía en ese momento es que se reconocía que el conteo rápido no daba una ventaja a la otra persona y no a nosotros, ¿no? Sin más. Marco, por último, sobre este urgente llamado al PAN firmado por diferentes personajes, Francisco Ramírez Acuña, etcétera. ¿Qué dices? Que estoy de acuerdo, de hecho, que ya estamos listos para recibir todas las propuestas, todas las ideas, porque esto, querida Pamela, no es de ahorita. Mira, ahorita sacamos una votación muy parecida a la del 2018, lamentablemente. En el 2018 la contienda presidencial sacó 17 puntos, el PAN me refiero, ahora 16 puntos. De hecho, candidatos a senadores y diputados sacaron un poquito más votos de ese porcentaje que la presidencial, me refiero al PAN. Y el problema viene desde que ganamos la presidencia en el año 2000, que fue la mejor votación, porque luego en el 2003 bajamos un poco, en el 2006, aún ganando la presidencia con Calderón, fue apenas por 200,000 votos. Siendo gobierno en el 2012, perdimos la presidencia de la República con Josefina con 25%, y luego ya con Ricardo nos fuimos al 17%, y ahora con del PAN me estoy refiriendo, y ahora con Xochitl, pues en el 16%. Claro que hay algo que hacer, y aquí cada quien debe asumir la parte que no hizo, la parte que hizo mal, lo que debemos mejorar y cómo debemos presentar de forma más atractiva al Partido Acción Nacional y a nuestros gobiernos. Explícame tú, Pamela, ¿por qué no ganamos Yucatán? Si tenemos un buen gobierno, bien evaluado nuestro gobernador y al mejor candidato que ha dado muy buenos resultados. A ver, pero en el caso de Yucatán. O sea, ya realmente estos días ustedes deberían de saberlo. O sea, ustedes ya deberían de conocer esa respuesta. Y me parece que la respuesta de decir es que se metieron, es que el presidente, es que las mañaneras, se queda corta. Claro que se queda corta. Obviamente, esa sola es una parte. O sea, aquí hay muchas. ¿Qué te explicas tú para Yucatán? Francamente, no lo sé. De hecho, veo seguramente a Renan la semana entrante. Acabo de ver a Santiago Taboada el día de hoy. Hace rato, temprano, también a Lalo Rivera. Excelentes candidatos los dos. Y francamente, aquí en la Ciudad de México nosotros esperábamos, según nuestras mediciones, en una elección cerrada ganar. En Puebla estábamos ya muy cerca, y en el caso de Yucatán, hasta el propia encuesta de salida nos ponía 11 puntos arriba, completamente fuera de la realidad de lo que ocurrió. Y por ello es que quiero platicar con él, porque finalmente el candidato me puede decir con mayor precisión pues qué fue lo que pasó. Hoy me reuní con... Creo que si platican con la gente van a tener una respuesta más interesante, Marco. Siempre. De hecho, es parte de ese proceso que se debe de hacer, platicar con todo el mundo, encontrar soluciones y recibir propuestas para que esto pueda tener una mejor salida ante un gobierno que está claramente dispuesto a usar todo el aparato del Estado para sostenerse, aunque sea de forma ilegítima, en el poder. Bueno, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Un gusto saludarte, buenas tardes. Gracias, Marco Cortés, presidente nacional del PAN.